el tema, espero que muy bien masticado, muy bien para que lo puedan entender, muy bien digerido, para que lo puedan entender y puedan ver algunas características que pueden haberse presentado no solo en ustedes, sino en algún familiar, algún amigo. Entonces, hola Lupita, me está saludando. Hola Marco, hola Jos. Pues aquí esperando que se unan pues más personas. Acuérdense que damos unos 10 minutitos y ya para que podamos iniciar. Pero estamos aquí, justo terminé de dar terapias y pues ya lista para la clase del día de hoy. No sé si quieran abrir su micrófono o esperamos a todos los que esperemos ya ingresen. Voy a ver aquí. Aquí está el saludo de Lupita. Pues la clase pasada tuvimos un buen quórum, ya se los compartí en la comunidad CEDECIN, la grabación. Ojalá que se la puedan compartir a las personas que consideren les puede ayudar a entenderse, a, a ver cómo estas características, ¿no? Que se presentan cuando uno tiene ansiedad. Y me pareció, iba primero a hacer la clase de las dos juntas, ansiedad y depresión, pero era tan amplio una y otra que por eso decidí dividirlas. Todavía vamos a estar dentro de 15 días, que es ya diciembre, y vamos a tomar un receso para regresar a las exposiciones como esta a partir de enero, para dejarlos como muy tranquilos en todas estas fiestas que ya vienen y no complicarles, que aunque se quedan grabadas, pues es mejor, ¿no? La asistencia a la clase. Entonces, vamos a ver si entran más personas. Les damos 5 minutitos. Bienvenidos. Bueno, que ya están con nosotros. Entraron más. Entonces vamos a dar este tiempecito. Pues les voy adelantando un poquito. Vamos a definir la depresión. Vamos a ver sus causas. Vamos a ver los tipos, ¿no? Que hay diferentes tipos de depresión. Lo más importante, yo creo que en cualquier diagnóstico es el diagnóstico oportuno, porque desgraciadamente luego pasa mucho tiempo en lo que hacen el diagnóstico y bueno, se complican más, ¿no? Las cosas. Entonces, lo más importante es hacer un diagnóstico oportuno y entonces tratarse. Ahí les voy a dar las opciones de tratamiento que tenemos y así como lo hicimos con la ansiedad, cuando abordamos el tema de ansiedad, pues vimos los diferentes tratamientos que existen, que bueno, lo manejamos aquí en CEDECIN. Yo creo que es de lo que más recibo, lo que es ansiedad y depresión. Entonces, ya se está grabando, ¿verdad? Perfecto, entonces ya estamos grabando, ya para iniciar en unos 3 minutitos. Ya vi que ya somos más y pues ojalá les guste. Las presentaciones yo las elaboro, me meto como de todo lo que sé, veo todo lo que hay nuevo, ¿no? En internet,
y les trato de hacer una buena presentación con todo. Entonces, hoy, en especial hoy, voy a ser un poco repetitiva porque por diferentes medios se ven, por ejemplo, las causas y entonces sí me detuve un poquito a hacérselos como más claro. Espero no ser tan repetitiva, pero sí abordarlo de manera como más clara y así tengan más información. A veces no se nota, ya les platicaré, pero a veces se vuelve una depresión como muy funcional, entonces no se nota, pero ahí está, y entonces pues ya se somatiza de diferentes maneras. Entonces, sí es muy bueno que se diagnostique lo más pronto que se pueda y, y se trate, ¿no? Ya les digo que ahí les platicaré un poco de los tratamientos que se pueden dar, pero sí es importante que se trate, ¿no? Siempre me preguntan en terapia, ¿y cómo la trabajo? O sea, cualquier trastorno, cualquier problema, ¿cómo se trabaja? Hablándolo. O sea, lo más importante es hablarlo. Y si hablándolo encontramos la raíz, ¿no? Que puede ser hasta sistémica hablo de la parte familiar, de eh, genética, ¿no? Heredada. Entonces, se puede abordar desde ahí y podemos entender hasta muchas conductas que tuvieron a lo mejor nuestros padres, ¿no? Con nosotros y desde ahí podemos comprender un poquito mejor y quitar culpas, que luego pues, nos sentimos culpables nosotros o echamos culpas a los otros, ¿no? De lo que tenemos. Entonces, por eso es tan importante tener el conocimiento y ya con este conocimiento, pues ya establecer qué hay que hacer, ¿no? Y bueno, diagnosticarlo a tiempo. Entonces vamos a iniciar, ya dejamos pasar 10 minutitos, ya somos más en la sala. Entonces, a ver, permítanme porque ahorita estoy compartiendo. Vamos a volver a compartir aquí. Me deja, permítanme, porque ya la tengo abierta. Pantalla. Listo, ya la tenemos ahí. Y pues el día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar de lo que es depresión. Bueno, ya me conocen, soy Ana Laura Alba, tengo la carrera de psicología, algunas maestrías, y bueno, he tratado de prepararme a lo largo de todos estos 16 años que ya tenemos con la clínica para poder estar más preparados y poder hacer mejores los diagnósticos y los tratamientos. Vamos a empezar a hablar de los tipos de depresión. Y ahí es donde en cada tipo vamos a entender qué es, ¿sí? Para poder nombrarlos tenemos que irnos al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el DSM-5, y que lo divide en 7, que son el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Este trastorno es solamente, no puedo regular mi estado de ánimo, me siento a veces triste, a veces enojado o enojada, me siento que me falta algo, que no me llena, si estoy trabajando, si estoy estudiando, si tengo una pareja,
no estoy bien con los hijos, o sea, hay una desregulación en mi estado de ánimo. El número 2 es el trastorno depresivo persistente, es todo el tiempo me siento triste. No, todos en la vida nos sentimos tristes, de alguna manera pasan cosas en la casa, con la familia, con los amigos, en el trabajo, y pues nos podemos sentir tristes. Esto se llama el diamante de las emociones, o sea, pasamos de la alegría a la tristeza, al enojo, ¿sí? La felicidad, o sea, vamos brincando de emoción en emoción, pero no nos estancamos en una emoción negativa. Y cuando la tristeza permanece, es cuando se da este trastorno. El tercero es el trastorno dismórfico premenstrual. Ahí falta una S, premenstrual. Este trastorno nos habla de hormonalmente en las mujeres vamos oscilando, ¿sí? Porque el cuerpo se prepara para el embarazo, ¿sí? Entonces son los 28 días y entonces nuestra hormona está al tope, sube y de repente no hay embarazo y entonces baja totalmente esta hormona, todas las hormonas que se regulan desde el cerebro y los ovarios y entonces estas bajadas o subidas alrededor de estos 28 días del ciclo menstrual ocasionan que tengamos este problema en el estado de ánimo, esta tristeza a lo mejor más profunda y se acentúa muchísimo en algunos días del mes. Por eso se llama así trastorno dismórfico premenstrual. Luego existe el cuarto, que es el trastorno inducido por sustancias o medicamentos. Esto es, si se está tomando algún medicamento para cualquier enfermedad, eh, puede ser un efecto secundario del medicamento, la baja del estado de ánimo, el sentir la tristeza, como la parte de sentirme desganado, ¿sí? Muchos antibióticos que uno hacia el antibiótico, pues me da tos o me enfermo del estómago, me medican, ¿no? Y algunos antibióticos dicen, ay, me siento ponchado, me siento decaído. Otras personas, yo me acuerdo hace muchísimos años, se decían, me siento lacio, o sea, me siento mal, me siento decaído. Y esto puede ser por el efecto del medicamento. Pero se quita el medicamento y vuelve otra vez un estado normal, ¿sí? Oscilando nuestras emociones en el día según lo que nos va pasando y no está estancándonos en alguna. El trastorno depresivo debido a otra afección médica es, por ejemplo, en el caso de los diabéticos, pues que tienen que cuidar tanto su alimentación, que tienen que hacer ejercicios, que padecen de los dolores, ¿no? Como tipo neuralgias, como todo esto que provoca el sistema nervioso, pueden ocasionar este trastorno depresivo. Eh, Algunas enfermedades como la fibromialgia, una característica de la fibromialgia es la depresión, la artritis, ¿no? Que son dolores persistentes en las articulaciones, inflamación generalizada en el cuerpo. Todo esto puede ocasionar un trastorno depresivo. Luego existen los trastornos depresivos específicos, que ahí es donde ya llena todas las características que ahorita vamos a ver más adelante, y los trastornos no específicos, donde no se sabe ni hay causa ni de dónde sale y sucede. Entonces, así es como los divide el diccionario, el manual diagnóstico, el DSM-5. Pero vamos a ver, ¿qué es la depresión? La depresión es uno de los trastornos mentales más comunes en la sociedad. Hasta 2014 se sabía que, por ejemplo, en Estados Unidos, que son las estadísticas que me aparecieron, tenemos 15.7 millones de adultos que padecieron o sufrieron en algún momento depresión. Esto representa el 7% de la población, o sea, es altísimo la cantidad de personas que padecen depresión. Por eso, en Estados Unidos es el lugar donde se toma más una sustancia
que es la fluoxetina, que es el dichoso Prozac. Es donde se consume muchísimo más, porque hay un exceso de adultos que sufren depresión. Podemos achacarlo a la alimentación, lo que les decía, como hereditario, genético, muchas cosas. En algunos países, la parte alta de Estados Unidos, como o Canadá, o estos países nórdicos, donde no hay tanta luz, donde padecen mucho porque están encerrados durante el invierno, por la nieve, y no hay luz. Recuerden que somos nosotros como plantitas, necesitamos del sol. Por eso en México, debido al clima y que tenemos los días más soleados durante mucha parte del año, la mayor parte del año, sale el sol y demás, es donde pues nos afecta menos que como a ellos, ¿no? Que están en la oscuridad, en el frío, encerrados, todo eso. La depresión afecta más a las mujeres que a los hombres. De hecho, es el doble. Más mujeres lo padecen, pero no indica que no lo padecen los hombres. O sea, lo padecen, pero es el doble el porcentaje que afecta más a las mujeres. La depresión puede aparecer a cualquier edad, ¿sí? Pero la probabilidad de desarrollar aumenta más en la pubertad por los cambios hormonales que se generan en la pubertad y pues la confusión, el desarrollo de la personalidad, la identidad, todo eso puede deprimirlos. Entonces hay una prevalecencia importante a partir de la pubertad. Luego, los sujetos entre 18 y 29 años tienen probabilidad 3 veces mayor de padecerla. Podemos pensar que los adultos mayores, que son personas de más de 60 años, la pudieran presentar más y no. Se ha establecido que entre los 18 y los 29 la padecen más. También puede aparecer en la tercera edad, ya vamos a verla específicamente por qué puede aparecer. Y la depresión no es solo tristeza, no es solo porque hay un duelo, realmente es considerada una enfermedad mental. Para que sea considerada así, tiene que tener ciertas características que ahorita vamos a definir. La depresión incapacita a la persona. Esto no quiere decir que la persona sea floja o débil. Es una enfermedad mental. Yo les digo, así como nos enfermamos el estómago, también así se puede enfermar nuestro cerebro. O sea, no es que el cerebro sea la única parte que nos enferma o no se... Eso además lo confundimos porque pensamos que si el cerebro se enferma, entonces no, pues nos volvemos loquitos y no, o sea, no tiene nada que ver con la locura, pero de que el cerebro se enferma, claro que se enferma. Entonces, vamos a ver ahora las causas de la depresión. Aquí les puse varias imágenes porque pueden ser estas causas que puede haber en la familia, abusos o por el embarazo, por el abuso de sustancias, por sentirse solos. Entonces, vamos a ver, vamos a estudiarlas. Primero, el neuroticismo, personas con tendencias a la negatividad. Bueno, aquí yo lo he referido mucho y lo trato de abordar como que con lo más light y lo más cariñoso que se pueda, porque todos tenemos una parte de neuróticos. El neurótico es yo quiero que el otro piense y haga como yo quiero. Entonces, eh, si yo estoy en esa neurosis y en ese enojo constante porque yo quiero que mi hijo, mi hija, mi pareja, mi padre, mi madre, ¿no? Todos hagan o piensen como yo, pues estoy en un error muy grave, pero eso es parte del trabajar con la parte de neurosis que todos tenemos, porque cada quien piensa, siente de acuerdo a su historia, de acuerdo a su inteligencia, de acuerdo a su carácter, su temperamento, y no van a funcionar los demás como yo quiero que funcionen. Otro factor importante son acontecimientos diversos en la infancia, traumas, violencia, abusos, cómo me trataron, si me sentí vista, si me sentí importante, si eh,
se me hizo algún complejo por mi cuerpo, ¿no? Por cómo era, si a lo mejor era muy callada o callado, si a lo mejor tenía un hermano que era como más social o sociable y yo no, porque nos comparaban entre hermanos, o sea, ahí hay que estudiar muchísimo la historia familiar para ver qué pasó en esa infancia y qué pudo haber detonado esa depresión a lo mejor desde chiquitos y fue una depresión muy funcional que no se notó, pero que a lo mejor empezó a aparecer desde ahí. Acontecimientos adversos crónicos como quedarse viudo, los divorcios, los duelos. Ahora, aquí hago un poquito de hincapié porque todos los duelos, claro, son difíciles, por eso se llaman así, porque duelen, porque es una pérdida. Y más o menos el tiempo normal para superar una pérdida es de 1 año. Y desgraciadamente, a veces pasan 2, 3 años y las personas piensan que es algo normal y no es algo normal. O sea, la realidad es que tenemos que superar las pérdidas, que no es olvidar a las personas que se fueron, ni si yo perdí alguna casa o un negocio, o sea, entiendo que es en lo que se ajusta y se acomoda otra vez mi vida a partir de ese día que surgió la pérdida y yo tengo que regresar a una vida funcional, a una vida buena, a sentirme otra vez feliz, a gozar de la vida, cosa que muchas veces no pasa cuando hay un duelo. Otra parte es la genética. Las personas con familiares depresivos tienen más riesgo de desarrollar estados depresivos. O sea, en la historia familiar nos dicen, mi mamá se deprimía mucho, mi abuela, la tía, ¿no? Entonces, sí hay una historia. Genética. Genética, hablo de genes, por eso lo dividí entre genético y hereditario, porque es diferente. Genética es, viene en mis genes, así como viene que mi tipo de carácter, que viene como si tengo un lunar, si mi nariz es más delgadito, más ancha. Igual en mis genes puede venir ya algún tipo de trastorno depresivo que se traiga desde mis ancestros. Hereditario, ahí sí, es mamá, papá, alguno, y si ya lo padecieron, hay un riesgo de más del 40%. Por ejemplo, si la madre tiene depresión, la hija tendrá un 40% de riesgo de desarrollar depresión también. Por eso hay que estar muy atentos. Otros trastornos como la bipolaridad, la ansiedad o la personalidad límite están relacionados con la depresión. El bipolar, este trastorno de bipolaridad, oscilan entre la euforia y la tristeza, y puede ser una euforia, así como su nombre lo dice, no es alegría, sino es una alegría exagerada, y la tristeza que puede ser tan profunda que sea una depresión. La ansiedad, yo lo he visto mucho aquí en el consultorio, que viene como muy ligada a la depresión. Acuérdense, la ansiedad es como mucho miedo a lo que puede pasar, eso es como al futuro, y la depresión es viendo al pasado, ¿no? ¿Por qué no lo hice así? ¿Por qué no pasó esto? Sí, y siempre como regresándome a sucesos de mi historia, de mi pasado, que me ocasionaron tristeza, y de ahí no salgo y no salgo y se vuelve un loop impresionante. Y personalidad límite, que son los trastornos límite de personalidad, que también pues resultan personas como muy irritables, como enojadas, y tal vez atrás de todo ese enojo viene una tristeza profunda. Entonces viene como muy pegado, muy de la mano con estos factores de riesgo que causan la depresión. Otros factores importantes es el alcoholismo y la drogadicción. Aquí les pongo adicciones a la marihuana, a la cocaína y obviamente al alcohol. ¿Por qué? Porque se sabe que, por ejemplo, el alcoholismo puede ser muy genético, o sea, ya traerlo en genes. Por eso se ve en muchas familias que
los tíos, ¿no? El padre, los abuelos, hermanos, o sea, porque sí hay ahí, tanto genético como hereditario, un factor importante, ¿no? Que hay. Yo lo he visto y es en la zona frontal que tanto les hablo en todas estas clases, en todos estos talleres, porque el área frontal, recuerden que es la que me hace ser mejor ser humano y la que es el Pepe Grillo que me dice sí o no, y entonces es tener el alcohol enfrente y decir sí lo tomo o no lo tomo, o solo tomo dos y no tomo más. Entonces, este es el alcoholismo, normalmente su trasfondo es una depresión y una ansiedad terrible que se van a calmar con el alcohol. ¿Por qué? Porque me hace convertirme en el que no soy, ¿sí? Por eso es el payasito de la fiesta, ¿sí? O algunos les viene así como se bajonean, ¿no? Y en la drogadicción, porque buscan sustancias para tapar todo lo que sienten, todas esas emociones que luego no pueden ni expresar ni hablar de qué se sienten, solo se sienten mal y las tratan de cubrir con las drogas. También enfermedades como las que les nombré hace un momento, físicas o crónicas o discapacitantes como diabetes, obesidad, patologías vasculares como de corazón, todo esto entre los medicamentos que toman y la propia enfermedad ocasiona también ser un detonante para la depresión. Obesidad lo vemos mucho, las personas se sienten mal con ese sobrepeso y les da por comer más y entonces pues, se vuelve ahí un círculo terrible. También, que vamos a analizar un poquito más a detenimiento, desequilibrio en las sustancias químicas del cerebro, especialmente la serotonina. Recuerden que la serotonina, como todos los neurotransmisores que tenemos en el cerebro, tiene como un ciclo. Entonces, medicamentos, por ejemplo, como la fluoxetina o el Prozac, eh, y algunas otras antidepresivos que se utilizan muchísimo, lo que hacen es una función específica en el ciclo de la serotonina. La serotonina se tiene que liberar y luego se absorbe y se vuelve a liberar y se absorbe. Y entonces lo que hacen es estos medicamentos es que hacen que haya más serotonina en todo el torrente, ¿no? En toda la parte cerebral. Y entonces ayudar a generar pues mejor estado de ánimo y demás, porque ya está esta sustancia ahí sin reabsorberse y totalmente generándose bien en el cerebro. Entonces, a veces cuando se desequilibra la serotonina, que sería una sustancia natural, es por eso que se manda este tipo de medicamentos. También está pasando por un problema donde se siente atrapado o sin salida. Esto es, situaciones, por ejemplo, de deudas o en los trabajos a lo mejor que no están a gusto, o tener algún evento familiar donde está la familia, ¿no? Y hay problemas. Sentirse atrapado, eso también puede ser un detonante para caer en un estado depresivo. Tener coraje, frustración, ira, rabia reprimida por mucho tiempo. Estar pasando constantemente por enojos y enojos y enojos, ¿no? De situaciones familiares reprimidas por mucho tiempo, pues es un factor que puede desencadenar una depresión profunda. Muy bien, ahora vamos aquí, este cuadro me pareció maravilloso, porque es como les voy a explicar un poquito, aunque luego me voy a ir a la etiología, que es el estudio de las causas de las enfermedades. Eso es la etiología. Aquí viene el origen y los síntomas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo. Según los síntomas, puede ser una depresión típica, que es tristeza profunda. Como la definimos así, me siento muy triste todo el tiempo, ¿sí? Ya llevo mucho tiempo así. Una depresión inhibida, eso es,
tengo una tristeza profunda, pero yo me tengo que aguantar, ¿sí? Y entonces estoy tratando de no sentirla y entonces me meto, por ejemplo, en el trabajo. Entonces trabajo y entonces me dicen que estoy workaholic, ya saben, pero es porque yo tengo una depresión y le estoy plasmando o desviando por el trabajo, por ejemplo, o hacer mucho ejercicio, porque el ejercicio es bueno, pero cuando ya lo hago de una manera ya obsesiva, pues es porque estoy tapando algo y puede ser esa tristeza profunda. Y cualquier, por ejemplo, los ludópatas que se van a jugar, ¿no? Entonces también puede ser una tristeza profunda que no se siente cuando estoy jugando, ¿sí? Esto, todo esto, ahora, por ejemplo, con todo lo que me preocupa a mí tanto, que son las redes sociales, los celulares, las tabletas, todo este mundo nuevo al que están expuestos nuestros niños en esta generación ya, puede estar inhibiendo mucho el celular. Entonces puede ser que yo esté 3 horas en TikTok o vamos a ponerle 1 hora en TikTok y entonces yo estoy descargando. Lo que hace el TikTok, que ya se los había explicado, es como paso uno, paso otro TikTok y estoy descargando dopamina. Entonces, esto puede estar tapando una depresión que yo tenga. Y entonces yo me voy al TikTok, me voy a Face, a cualquier red social y ahí voy a taparlo, ¿sí? Luego, depresión ansiosa. Esta es una tristeza que se intercala con cuadros de ansiedades. Me siento triste, profundamente triste, pero luego empiezo a sentir pensamientos que me están atacando y entonces tengo muchos miedos sí, y entonces paso de la una a la otra, que es una depresión ansiosa, y una depresión enmascarada, que es, llega un episodio depresivo mayor porque estuvo tapada durante muchos años. Pueden ser meses, pero en lo general es porque pasaron años con esta depresión, yo yo sentía la tristeza, me fugaba en algo, la tapaba con algo que podía ser alcohol, juegos, celular, llámenle como le llamen, y cuando se envuelve tanto ya todo mi vida y se torna tan mal que entonces caigo en en un episodio de depresión mayor. También existe la depresión endógena, que son alteraciones intrínsecas de personalidad sin relación con el medio. Esto es, algo pasa dentro de mí, en mi química general de mi cuerpo, de mi cerebro, de todo, por algo, y entonces caigo en depresión. La exógena son factores ambientales, ¿sí? Tengo problemas en el trabajo, estoy teniendo problemas con mi pareja, con mis hijos, con mi familia, algo pasa con el dinero. Entonces son muchos factores ambientales que hacen que caiga. Y la somatógena, que es eh, somatizo esa depresión. Entonces tengo colitis, gastritis, me duelen, empiezo a tener dolores en los brazos, en las piernas, en la cadera, en los hombros, empiezo con toda la citis, les digo yo que itis, acuérdense que es inflamación, entonces se me inflama todo y tengo dolores y esto, estoy somatizando la depresión que ahí está. Y origen, que puede ser primaria o secundaria. La primaria, sin causa conocida, ya sea orgánica o psicológica, puede ser unipolar, que es la depresión típica, y la bipolar, que es maníaco-depresivo, o sea, vienen episodios de manías, ¿sí? Acuérdense, en manías es cualquier cosa que yo haga de manera exagerada, limpieza, juego, celular, cualquier cosa que yo haga así con un exceso y luego ya me apago. Y luego otra vez esta parte maníaca y otra vez me apago. Luego la depresión secundaria
que ya es la que hemos visto, que es orgánica, ya vimos algunas causas, y la psicológica, que son toda la parte de emociones y de todo lo que tengo adentro. Entonces, este cuadro me gustó porque así podemos entender, porque son diferentes formas de separar los tipos de depresiones. Ujú. Pero etiología para que no les bote un poco el término, acuérdense que la etiología es el estudio de las causas de las enfermedades. Entonces, cuando les dicen por su etiología, ¿sí? La depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales. Fíjense, interacciones complejas de factores sociales es alrededor. A su vez, la depresión puede generar más estrés y disfunción y empeorar la situación vital de la persona afectada. Por consiguiente, la propia depresión. Hay relaciones entre depresión y salud física. Así, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares pueden producir depresión y viceversa. Entonces, cuando hablamos de etiología, hablamos de lo que yo les di como más amplio en un principio, de las enfermedades, de los medicamentos, de cosas en cuanto a la salud física que me puedan ocasionar esta depresión. Y lo que es patofisiología, que es la rama de la medicina que estudia los procesos funcionales que se alteran y producen la enfermedad. Entonces, aquí es donde me quería yo ahondar un poquito, porque dice, hay evidencias de alteraciones de los neurotransmisores, que son citoquinas y hormonas que parecen modular o influir de manera importante en la aparición y el curso de la enfermedad. Se explica la depresión por una situación en la fusión. Afusión es cuando estás vertiendo algo, ¿sí? Es como derramando. Entonces, la fusión de la sinapsis, cuando dos neuronas, acuérdense que no se tocan, sino esto es eléctrico. Entonces, cuando las dos se conectan eléctricamente, hay una derrama de neurotransmisores, por eso es la fusión, ¿sí? Y si esta derrama de todos los neurotransmisores que se deben generar cuando hay una sinapsis, no se generan, es que hay problemas en la neurotransmisión. En el caso de la depresión, es problema en la serotonina y en la acetilcolina. Y en la parte de las catecolaminas es la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Entonces, fíjense, aquí hay 5 palabras importantes en cuanto a neurotransmisores que influyen en que sí se determine que es una depresión y que se genere la depresión sobre todo, porque tenemos un problema en cualquiera de estas sustancias. Ustedes han oído cuando vienen aquí a Cedecin que yo les mando unas vitaminas que se llaman neurocaps. Estas neurocaps son unas vitaminas que en Estados Unidos se llamaban Happy Max y yo me traje la fórmula. Yo la verdad es que no he querido comercializarla, pero es una fórmula maravillosa. ¿Por qué? Porque tiene calcio, magnesio, selenio, zinc y todo lo necesario para que yo produzca mi propia dopamina y mi propia serotonina. Y por lo tanto, las otras 3 se van a dar como en cascada. Ajá. A eso se refiere la fusión. Entonces, si yo tengo problema, fíjense, les explicaba mucho cuando es el déficit de atención, porque el déficit de atención tiene mucho relacionado a serotonina y dopamina, más la dopamina. En la depresión es serotonina y dopamina más la serotonina, ¿sí? Pero están relacionados ambos. Por eso los chicos que presentan déficit de atención no tienen ganas de hacer las cosas, les cuesta trabajo levantarse, iniciar alguna actividad, les cuesta trabajo concluir la actividad, ¿sí? Ese estado de ánimo que se refiere a la serotonina y a la dopamina. Entonces, ¿qué pasa?
En el intestino, que es nuestro segundo cerebro, por eso lo han llamado así estos últimos años, es donde se genera todo eso, ¿sí? Yo tengo que tener mi flora intestinal perfectamente bien y en equilibrio para que se genere todo lo necesario y suba al cerebro y ahí se genere todos los ciclos de todos los neurotransmisores como deben de ser. Entonces, si yo tengo un problema de intestino permeable, si yo tengo un problema de Helicobacter pylori, si yo tengo un problema de gastritis, de colitis, o sea, cualquier inflamación o problema que haga que mi flora intestinal o microbiota, que ahora se le ha llamado así, que nosotros siempre la conocemos como flora intestinal, que mi microbiota no esté equilibrada, va a hacer que yo genere un problema cerebral. Vean cómo todo tiene relación. Por eso para mí era muy importante llegar a esta lámina. Porque si yo tengo todo en equilibrio en mi estómago, está mi intestino funcionando bien, estoy absorbiendo todo como debo, entonces voy a absorber calcio, magnesio, selenio, zinc, todos los minerales, las vitaminas y los aminoácidos y todo lo que me generaría una muy buena alimentación para que suba y genere todos los neurotransmisores y estos tengan así como su ciclo normal y yo no tenga problema con ninguno de estos neurotransmisores que yo señalo, que son estos 5 que ven aquí. Los principales, como les digo, es serotonina y dopamina. Pero ¿qué pasa? Esto también, fíjense, yo necesito la vitamina, necesito los minerales, necesito los aminoácidos y necesito el sol porque soy como una plantita. Si yo tengo todo eso, entonces mi cerebro va a funcionar perfectamente. Pero ¿qué pasa? Tengo algún problema que a lo mejor ni siquiera es detectado, pero hasta con alergias y ahora todo lo del gluten y que se inflame el estómago y luego queremos llevar una dieta así súper vegana o una dieta y no me alimento como debo, ¿sí? Porque yo necesito proteínas, necesito de todo para alimentarme bien y tener todo. Entonces, por eso es que empiezas a ver una merma en todas esas vitaminas, minerales y por lo tanto no se va a alimentar mi cerebro como se debe alimentar. Vean cuán importante es la alimentación, un intestino sano para que todo esto suba. Yo por eso les aconsejo primero eh, sus estudios de laboratorio, donde diga que todo está bien, que no hay baja en hemoglobina, en eritrocitos, que sus leucocitos, que todo esté, digamos, bien, en valores normales. Luego, no tener problemas con el intestino de inflamaciones y eso porque eso ya va a provocar que yo no genere todo lo que debo generar. Entonces, les aconsejo tomar para generar la flora intestinal, ¿sí? Tenemos pues muchos ahorita medicamentos, ¿no? Todo lo que tomamos para generar que nuestro estómago esté bien. Y siempre tomar vitaminas. Se sabe que todos debemos de tomar un complemento. Entonces, no lo echen así como, sí, un complemento y lo dejen. De verdad, complementen a sus niños, complementense ustedes, complementen a sus adultos mayores, porque todos en algún momento, algún desequilibrio puede ocasionarnos problemas. Y lo primero que va a hacer es, además de afectarnos y sentirnos a lo mejor inflamados o mal, va a afectar mucho el cerebro y afectar el estado de ánimo y empezar a generar problemas a nivel general en el cuerpo. Entonces, es muy importante, por eso, lo que yo les digo. Ahora, mm, la fórmula perfecta sería tomar un buen complemento más ácidos grasos buenos, que son los omegas, ¿sí? Ahorita hay de muchos tipos. Hay unos que no son tan caros, otros sí, los de lisina son buenos, los de krill son buenos.
que tengan, acuérdense las dos palabras, EPA y DHA. EPA y DHA son las sustancias que sí me van a ayudar al cerebro. Los omegas en general ayudan para la piel, para que funcione bien todo mi cuerpo, pero lo que más importa es cerebro, recuerden, el cerebro. Entonces, es muy importante tener la combinación perfecta para que tengamos todo esto en balance y tengamos estas 5 neurotransmisores tan importantes, sobre todo serotonina y dopamina. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? A ver, les preparé así como muchas cosas porque pueden ser 1, 2, 3, 5, 10. Entonces necesito que vean así con lujo de detalle esto que les preparamos. Primero, la parte cognitiva. Disminución de la capacidad de pensar y concentrarse o no poner atención. A veces llegan aquí y podemos diagnosticarlos con déficit de atención, pero traen una depresión de tiempo. Luego me dicen, es que me siento confundido, no me concentro, trato de leer un libro y no puedo, ¿sí? Entonces, poner mucha atención en que esto no vaya a ser una depresión, en que esté bien balanceada su alimentación, que tengan buenos complementos, sus omegas, para que todo esto no se dé. Disminución de la toma de decisiones, ya no me interesa qué se decide, si es bueno, si es malo, me da lo mismo, eso me habla de una depresión. Pensamientos de muertes recurrentes, ideas suicidas, atentos de suicidio. Esto ya es cuando tenemos episodios de depresión mayor, o sea, ya es muy importante porque son avisos ya extremos y no debemos de... Mucha gente me dice, ay, el que se va a suicidar no avisa. Y sí avisa, o sea, claro que avisa. Y es como pidiendo auxilio, porque ya pasó por mi mente como la idea de muerte. Entonces, hay que estar bien atentos a estos síntomas. La parte física, pérdida de peso o aumento de peso, pérdida de apetito o aumento de apetito. O sea, el chiste es que estemos todos regulares, que no nos vayamos ni al menos ni al más. Insomnio o hipersomnia, que es querer dormir, dormir, dormir o no poder dormir. Agitación o retraso psicomotor, es tener movimientos, costarme trabajo, subir, bajar, como todo hacerlo despacito. Fatiga o pérdida de energía todos los días, o sea, me siento sin ganas, como que me canso muy rápido, no tengo energía para nada, pérdida del deseo sexual. Ahora, en los emocionales es estado de ánimo triste, vacío, sin esperanza, de manera continua. O sea, lo que les digo, podemos sentirnos tristes, es normal, pero al día siguiente yo ya estoy bien, yo ya tengo ganas de hacer las cosas, pero cuando este estado de ánimo persiste y me siento vacío, me siento triste, me siento sin esperanza, ojo, ya estamos hablando de una depresión. Disminución del interés o placer en las actividades. Ya me da lo mismo hacer o no hacer, que vengan a verme o no vengan a verme, ya le perdí como el gusto a la vida, a las cosas, sentimientos de inutilidad, no sirvo para nada, ya me da lo mismo porque no puedo hacer nada, no me siento capaz, culpabilidad excesiva o apropiabilidad, o sea, yo me siento culpable de todo y me apropio de todo lo malo que pasa. No es mi culpa por eso, ¿sí? Eso habla de un estado emocional que ya nos está alertando. Sentimientos de no tener valía personal, cuando las personas nos dicen es que no valgo nada, ¿sí? No lo echen a la borda, o sea, de verdad, cuando ya empiezan con esos sentimientos, empiezan a ser constantes, nos están hablando de que ya hay un tema depresivo. Y baja autoestima. No valgo, no me creo capaz, no sirvo para hacer las cosas, ¿sí? Aquí me gustó mucho, me lo dio Dari y
Y lo resume: impotencia, no sentir que puedo, ¿sí? No puedo hacer las cosas, no puedo opinar, no me creo capaz. Culpa, que yo les decía, irritabilidad, esa se da muchísimo en los hombres. Los hombres se perciben, ya se los voy a explicar ahorita más adelante, como más enojados todo el tiempo, aislamiento social, y les puse el celular, porque no estoy con la gente, no me gusta, ya no quiero, me aíslo. Falta de concentración, pensamientos de muerte, trastornos de apetito, falta de energía, problemas de sueño y abuso de alcohol y drogas. ¿Se fijan cómo es? Me encantó este cuadro porque está muy bonito, porque resume signos y síntomas. Cualquiera que tenga uno de estos, alerta, hay que tratarlo, no podemos dejarlo, ¿sí? Porque tapamos y tapamos, no es que está abusando del alcohol, es que está tomando pastillas, porque no ha podido dormir, ¿sí? Es que, ¿qué tienes? Me he sentido fatigado, sin energía, y nosotros como lo que lo echamos a la borda. Ahora, vamos a ver, ahora les estoy poniendo los síntomas vistos de diferentes maneras. Ajá. Suena repetitivo, pero quiero que los identifiquen, por eso es que les he puesto como estos cuadritos diferentes de todo lo que encontré para que ustedes identifiquen. Síntomas emocionales, ideas negativas. Tengo ideas de ser culpable, que ya se los dije. Esto es muy importante. Tengo una enfermedad grave. Cualquier dolor piensan que ya se van a morir. O sea, no, es que me duele el estómago, seguro, es cáncer. O sea, sí, es como siempre se van a lo peor, a la peor idea. Nunca me voy a aliviar, no voy a salir de esto. Tengo la idea que estoy solo o sola, aunque esté acompañado. Se sienten solos, se sienten solas, aunque esté la familia, no se sienten acompañados. Viven una soledad acompañada que es terrible sentirla. Estoy aquí y a la vez no estoy aquí. Están como ajenos, no participan en las actividades, en las pláticas, están pero no están. Creo que me puedo volver loco. Eso lo dicen muchísimo en terapia. Es que siento que hay días que me voy a volver loco, loca, que voy a perder la razón. Mis pensamientos me inundan, no me siento cabal, no me siento que estoy pensando bien. Tengo poca capacidad para concentrarme, me olvido de las cosas. Tengo la idea de que me puede pasar algo, como morirme y nadie me auxilia. Pienso mucho en la muerte, inclusive me asaltan las ideas de cómo suicidarme. Cuando me han llegado ya casos más complicados, tienen ideas ya de cómo hacer las cosas paso a paso. Es impresionante. Y esto se gestó años atrás, meses atrás, y nadie se dio cuenta. Entonces, si yo veo que un familiar se siente culpable de todos, cualquier enfermedad piensa que se va a morir, que se siente solo todo el tiempo, que se queja, que se le olvidan las cosas, que no se concentra, como que se le ataca la idea de que se va a morir de todo, o sea, ojo, hay que atenderlos a tiempo porque sí se sale de una depresión. O sea, la verdad es que existen tratamientos muy buenos ahora y no es necesario caer hasta el fondo, ¿no? Y ya llegar a un suicidio en una familia que es terrible y la familia no se repone nunca. O sea, de verdad es muy difícil. Ahora, sentimientos. Estoy sensible y triste la mayor parte del tiempo. No se le puede decir nada, de todo se siente, todo el tiempo se le ve triste, su cara no expresa emociones, no tiene deseos de hacer nada, no disfruta las cosas que siempre había disfrutado, todo el tiempo está angustiado con miedos, se siente solo, rechazado, eh, que nadie me entiende, se siente confundido, se siente mal padre, mal esposo, mal hermano, mal hijo, o sea, todo se siente mal, que lo ha hecho muy mal, culpable, no quiere seguir viviendo así,
Se fijan cómo todos estos sentimientos y estas ideas aquí están súper bien explicaditas. Ahora, en los físicos, ahí ya me fui así para que vean cualquier cosa que detecten, alta o baja de apetito, escalofríos, poco o nada de deseo sexual, dolores y malestar general, inquieto y tembloroso, insomnio y somnolencia, ¿sí? En el día están cansados, somnolientos, pero en la noche no pueden dormir, todo el día se sienten inquietos, hay un malestar general que no los deja. En el tórax sienten opresión en el pecho, hay palpitaciones, hay taquicardia. ¿Se fijan cómo ayer lo comenté con una de mis pacientitas, que quiero mucho, y le decía, se confunde con la ansiedad? Porque como también es la opresión en el pecho y las palpitaciones y la taquicardia, por eso les digo que vienen como unidos, vienen de la mano. Luego en la cabeza y en el cuello me empiezan a decir, es que me arde el cuero cabelludo, siento como que no me puedo ni cepillar el cabello porque me duele, estoy teniendo cambios visuales, ¿sí? No veo bien, me cuesta trabajo, me lastima el sol. Y esto nos habla de mucha falta de vitaminas, de minerales, ¿sí? De aminoácidos. Todo esto que les digo, los físicos nos hablan muchísimo de esto. Pesadez de cabeza, rigidez de nuca. Toda esta rigidez, ayer también lo estábamos platicando, es por falta de vitamina B. Cuando uno pasa por estrés, empieza uno a absorber la vitamina B, que es la que alimenta el sistema nervioso. Y entonces cuando falta eso, empiezo a sentir ya dolores en el cuello, en la nuca, ¿sí? Todo me duele porque me falta vitamina B. Y esa es una característica. Y por eso puede haber ser una depresión muy fuerte que dándole al paciente vitaminas, minerales, ¿sí? Tratamiento, se empieza a sentir totalmente mejor, porque nos habla de hay un déficit fuerte de vitaminas, minerales del cuerpo, dificultad para pasar aire o alimentos, se quejan de, es que ya no puedo pasar nada, siento miedo de tragar, ¿sí? No puedo pasarlo. Tienen mareos, zumbidos de oídos, dolores de cabeza, sienten embotamiento, que es como muy abrumado, muchas ideas en la cabeza, ¿sí? Como niebla mental. Y en el abdomen hay acidez, llenura estomacal o vacío, colitis, lo que les decía, dolores abdominales, estreñimiento, diarrea. Se empiezan a ver muchísimos síntomas que me están hablando de muchas cosas que están pasando y el fondo es depresión. En las extremidades son dolores articulares, calambres musculares, ya no tengo fuerza, tiemblo. ¿Se fijan cuántos síntomas físicos? Por eso se los desglosé aquí como mucho para que identifiquen y, y, y cualquier dato que tengan de esta, por ejemplo, de esta lámina o de esta lámina. Si yo tengo más de 3 de estos, cuidado, ya tengo que atenderme. En esta, si yo ya tengo más de 3 de estos, cuidado, tengo que atenderme. O si uno de mis familiares, yo he notado que tiene algo de esto, urge atención. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Es muy importante. Primero, son los síntomas, ¿sí? Los síntomas, que es la tristeza. La duración de los síntomas tiene que ser persistente, mayor a 3 meses. A veces nos dicen 6 meses, yo le doy 3 meses porque se puede presentar tan fuerte, ¿sí? O presentar tan poquito, pero ya tiene 3 meses que sigue sintiéndose mal y que yo lo veo triste o la veo triste, que está desganado, ¿sí? En procesos, por ejemplo, después de quimioterapia o después del duelo, ¿sí? Que tú dices, a ver, no, ya pasaron 3 años y sigue así, o sea, ya me exageré. Después de un año, acuérdense de que ya hubo un duelo, tienen que ir para arriba, no pueden mantenerse así porque si no es que esto ya se convirtió en una depresión.
Se toma la historia psiquiátrica, esto es, si hay algún tema de depresión, de ansiedad que venga de la niñez, por ejemplo, esta es la historia psiquiátrica del paciente, si se tuvo déficit de atención, si han padecido ansiedad, si tuvo algún trastorno, por ejemplo, anorexia o bulimia, ¿sí? Aquí ya nos habla de esta historia psiquiátrica y entonces, pues obviamente puede ir muy relacionado con la depresión. El historial psiquiátrico de la familia, sí, la madre, el padre, hermanos, abuelos, lo han padecido. Si ha habido uso, abuso de alcohol, drogas, medicinas, remedios, por ejemplo, no, pues es que allí en mi pueblo me dicen que la hierba de San Juan, que es un antidepresivo, y se lo empezamos a dar, pero lo dimos porque ya notamos algo. No, lo principal es acudir con el especialista y no remedios. O empecé a tomar algún té de tila porque para tranquilizarme, ¿sí? O para regular el sueño, no sé. Todo eso, o sea, ojo, ojo, porque es importante para el diagnóstico. ¿Cuándo empezaron los síntomas? ¿En qué estación del año? Si hubo algún cambio de la vida cotidiana, si hubo un cambio, alguna mudanza o una separación, ¿no? Que ya no ven al papá tanto o ya no ven a la mamá tanto y entonces hubo el cambio de vida, si hubo alguna pérdida, un duelo, y si han habido pensamientos suicidas y enfermedades psiquiátricas o médicas, si se padece de diabetes, de artritis, de fibromialgia, de alguna tipo de enfermedad, de la que sea, hasta una colitis se tiene que nombrar porque eso nos habla de que hay mucha preocupación en esa persona. Ahora, me voy a ir como un poquito para definir los tipos de depresiones que me parecieron como los más interesantes o los más que hay que conocer. La depresión después del parto. Yo les decía que en el DSM-5 está la que nos habla de la parte menstrual. ¿Y por qué? Porque vamos oscilando en las hormonas. Entonces, imagínense 9 meses de gestación, donde las hormonas están a todo, creando ese hermoso ser, y de repente, ¿sí? Viene toda la baja, 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 baja de hormonas, ¿sí? Nace el bebé, el dolor que implica, si fue cesárea o fue natural, y a veces les hacen la episiotomía, que es tan dolorosa, si aparte hay que lactar, y entonces todo eso es doloroso, los que pasamos por eso sabemos perfectamente lo que es. Entonces, este cambio de vida, estamos recién, ¿no? Acabadas de parir, cuando ya hay que cuidar a un chiquito, ¿no? Entonces, puede ser que haya melancolía, porque me siento cansada, porque me siento agotada, el niño llora, me tengo que levantar en la madrugada, eh, pero cuando ya los síntomas duran más tiempo o son más graves y la mamá se siente desesperanzada, se siente que ya no hay interés ni siquiera por el bebé, que les cuesta muchísimo trabajo. Tengo pacientes que llegan a tener alucinaciones o ideas de hacerse daño a ellas mismas o a su bebé. En este caso se necesita tratamiento urgente. O sea, porque es normal por el cambio hormonal y el agotamiento sentirse pues sin ganas y tener todo esto, pero cuando ya rebasa, entonces hay que acudir inmediatamente y pedir ayuda. Normalmente el ginecólogo, que es quien está viendo, si están viendo al pediatra para el recién nacido, ¿no? Pueden comentarle y empezar a hablar de eso, porque ellos mismos les van a decir cuando ya rebasa que necesitan ayuda. Entonces es importante como prestar mmm, ayuda, estar cerca de las personas de la mamá que acaba de tener ese bebito, porque
generalmente se genera una depresión postparto. La depresión en la mujer, ya les decía que las estadísticas demuestran que es el doble de los hombres. Se generan, como ya lo hablamos ahorita, en lo del posparto y en la parte menstrual, por las partes hormonales, por el ciclo menstrual, por el embarazo, por abortos que se llegan a dar, eh, la premenopausia, la menopausia, o sea, sí hay una afectación importante en el estado de ánimo de las mujeres debido a las hormonas. No hay que hacer caso omiso, hay que poner atención, porque a lo mejor y algo se altera tanto químicamente, porque acuérdense que les hablé bastante de cómo se altera químicamente el cerebro, y viene esto desde el estómago, pero que hay una alteración química con problemas de serotonina, dopamina y todas las inas que les nombré. Y esto es importante atenderlo porque a lo mejor es suficiente con medicar a lo mejor algún tiempo, con dar un tratamiento y simplemente, como yo les decía, ¿qué es la terapia? Es platicar, es sacar lo que tengo adentro, que lo tengo muy guardado y ya por el hecho de hablarlo siento que ya descansa mi alma. También en la mujer por eventos, sucesos traumáticos, violaciones, abuso sexual, abusos, ¿no? De la pareja, abusos muchas veces de los hijos, abusos de los hermanos, no sé, puede contribuir muchísimo. Ahora, las mujeres se ve que es el doble porque tenemos más estrés por las responsabilidades del cuidado de los hijos que normalmente van para nosotros. Entonces, tenemos muchas cargas juntas porque es los hijos, la casa, el marido, el trabajo, o sea, todo. Y entonces a veces estamos demasiado cargadas de muchas cosas y esto puede generar una depresión. La depresión en el hombre, no menos importante, yo he atendido muchísimos pacientes masculinos, muchísimos hombres aquí en terapia y les cuesta muchísimo trabajo eh, admitirlo. O sea, qué difícil se puede hacer el diagnóstico porque no se, les cuesta mucho trabajo admitirlo. Normalmente dicen, estoy de malas, o sea, manifiesta con irritabilidad, ira, desaliento en lugar de sentimientos de desesperanza y desamparo como pasa en las mujeres. Pero la tasa de suicidio de los hombres es 4 veces más alta que en la mujer. O sea, los intentos de suicidio son más comunes en los hombres, porque como tienen más ira, más enojo, entonces es muy complicado para ellos hablarlo y entonces eh, pues desgraciadamente el índice de suicidio es mucho más alto en los hombres. Entonces, si vemos en nuestros familiares, nuestros amigos, algún indicador, como ya les nombré, de los emocionales, de los físicos, mm, pues hay que atenderse, hay que darles la atención que se merecen para que salgan de ese momento tan difícil que puede representar una depresión. Ahora, la depresión en los adolescentes, como hemos revisado en las anteriores, no tiene una causa única. Acuérdense que puede ser genéticos, el estado de salud en general, la alimentación. Eso a mí me preocupa muchísimo porque nos llegan jovencitas, niñas de 12, 13 años ya con un tema de anorexia o bulimia porque quieren estar flacas como las modelos, delgadísimas, y entonces no comen, y entonces el no comer, pues eso provoca que se depriman y se vuelve un círculo porque la misma depresión hace que no coman y que tengan algo que se llama morfofobia, que eso es, se ven gordas en el espejo aunque estén flaquísimas, se ven gordas, o sea, se deforma en el espejo la imagen que tienen de sí mismas. Entonces, es muy importante atenderlas, siempre procurar que tengan una buena alimentación,
quitarlos de que, ay, estás gorda, ay, vas a engordar, ay, te ves mal, ay, o sea, todo eso que nosotros como padres podemos generar en un hijo, hay que tener muchísimo cuidado con lo que les decimos, porque somos nosotros su voz interior. Mi mamá me dijo, y ella me vio gorda, y ella me dice que estoy gorda, y me dice que me cuide y que no coma esto. Acuérdese, hay que enseñarlos a que se alimenten bien, pero todo en porciones suficientes y de todo, carne, pollo, pescado, o sea, todo lo que es proteína, frutas, verduras, o sea, todo el alimento. No es posible que vivan solo, por ejemplo, alimentándose de lechuga, porque la lechuga pues no les proporciona todo lo que necesita el organismo. Mi mamá era muy cuidadosa, mi mamá tuvo varias alteraciones de alimentación y porque era bailarina, pero ella me acuerdo que decía que cuando ella se sentía débil o cansada o tenía sueño y empezaba a bostezar, decía, me falta proteína. Fíjense, nosotros pensamos en el azúcar, en el sodio, y mi mamá decía, me falta proteína. Y entonces, nueces o cacahuates o algo comía y entonces decía que volvía otra vez su energía. Entonces, cuiden eso, cuiden el lunch de lo que le mandan a los niños, porque es importante que los estemos alimentando bien y no le mandemos cosas que no les nutren, que solo tienen a lo mejor muchísima azúcar y que pues no les hace nada bien. Y algunos acontecimientos dramáticos como muerte de un ser querido, ciertos patrones de pensamiento o divorcios de papá y mamá, ¿no? En el caso de los adolescentes se cree que tiene un papel importante todas las alteraciones hormonales que son de la edad, el estrés que provoca el proceso de madurar como ser humano y los conflictos que ocasionan muchos chicos en la formación de su propia identidad. Eso los estresa mucho y tienen que adquirir su independencia y entonces a veces tienen miedo. Acuérdense que ya platicamos de la ansiedad, de los apegos, de la ansiedad social, de todo esto. Entonces están justo en este proceso de independencia y muchos lo sufren muchísimo y puede estar por ahí, ¿no? Una depresión, ¿no? Que los ataquen todos estos pensamientos negativos y no se sientan suficientes, no sientan que pueden, y entonces hay que estar muy al pendiente en esta etapa. Ahora sabemos que hay una influencia, se los quise poner aquí, de los juegos de video, las computadoras, los celulares o las tabletas que impiden la socialización y ellos se pueden llegar a sentir muy solos porque ya ni siquiera saben socializar. Están pegados a un juego de video que a lo mejor ahí tienen sus amigos virtuales, ¿no? Que muchas veces ni se conocen, pero que coinciden ahí, pero en realidad no socializan. Acuérdense, un niño, un jovencito necesitan jugar, salir, ir al parque, ir a jugar básquetbol, fútbol, o sea, todo y socializar, pertenecer, porque esta sensación, este sentimiento de pertenencia es muy importante para un adolescente que está construyendo su identidad. Entonces, acuérdense que hay otro proceso que se llama poda neuronal que se lleva a cabo en la adolescencia, que es todo que se genera y se regenera toda esta parte frontal, toda la parte cerebral para hacer al adulto, ¿no? En que se va a convertir. Entonces, todo eso es muy importante, estar cerca, estar al pendiente de cualquier cambio, de todos estos síntomas que les he puesto como de manera muy detallada para que ustedes puedan identificar en alguno de sus hijos, sus familiares, todo esto, en especial en los adolescentes. Y la depresión en la niñez, muchos piensan cómo se puede deprimir un niño, pero la realidad es que sí se puede deprimir un niño. Dado que los comportamientos normales varían de una etapa de la niñez a otra, es a veces difícil establecer si un niño está simplemente pasando por una fase de desarrollo o si está padeciendo una depresión. Primero hay que descartar problemas físicos, problemas de alimentación, ¿sí? Por eso el pediatra o el psicólogo puede sugerir que el niño sea evaluado detalladamente. Nosotros tenemos aquí ciertas pruebas que se pueden aplicar en cualquier edad, pero las aplicamos nosotros en los menores y en algunos adolescentes, sobre todo en los menores.
Y en esas pruebas, ahí se refleja si hay depresión. Estas se llaman pruebas proyectivas, son dibujos que hacen los niños, dibujan una persona, un árbol, una casa, que es el HTP. Hay otro que se llama Hombre bajo la lluvia, que es una prueba de ansiedad, que se elaboran para que ver cómo está eh, internamente ese niño. Y ahí no, de verdad nos revelan muchísimas cosas. Es importante que si hay una sospecha de que el niño está deprimido, deprimida, porque está desganado o quiere dormir mucho o no está pudiendo dormir o tiene muchos miedos, ¿sí? O todo esto que ya les detallé así específicamente, me traté de que fuera muy detallado, lo atendamos a tiempo, ¿sí? A veces lo que les decía, eh, que se llama esto comorbilidad, que es el déficit de atención y presenta ansiedad y puede presentar depresión y así me voy porque es como que se junta con el trastorno muchas cosas, ¿sí? La impulsividad, todo eso. Entonces, hay que ver por qué el niño siempre está enojado, hay que ver, posiblemente se trate en los niños que están muy enojados de una depresión que está oculta y desde hace tiempo, y entonces hay que revisar, y yo les digo, hay que revisar con el nutriólogo, hay que revisar con estos estudios, hay que hacer muchas cosas para hacer un buen diagnóstico y por lo tanto un buen tratamiento. Y la depresión de la tercera edad. La depresión también se manifiesta en los adultos mayores. A mí no me gusta que como que ya se piensa que es una condición normal del envejecimiento y claro que no. La tercera edad se debe vivir feliz y sin depresión. Pero desgraciadamente, como se conjuntan pérdidas, enfermedades y sobre todo soledad, ahí yo lo recalqué así, soledad, porque eso puede generar una depresión de verdad bien fuerte, el aislamiento. Entonces, no dejar a nuestros adultos mayores solitos, invitarlos, que se sientan, que pertenecen, que son tomados en cuenta, que hay que escucharlos, porque luego es de verdad espantoso escuchar de, ay, cállate mamá, ay, no, ay, papá, no, siempre con lo mismo, y llámese esa historia y permítanles contar y platicar y que se sientan parte de ser. Yo trabajo con un señor en terapia los jueves que voy al sur y me encanta, es ya un adulto mayor, pero lo que disfruta él muchísimo es platicar, le encantan las películas, le encantan los viajes. Bueno, es increíble cómo ha mejorado, él me llegó muy deprimido y sesión a sesión lo veo que está muchísimo mejor, me da tanto gusto, pero a mí me parece que porque se siente escuchado. Él está muy solito, una de sus hijas vive fuera, las otras viven lejos, y pues darles su lugar, su escucha, preocuparnos por ellos, porque eh, luego pueden haber enfermedades, por ejemplo, demencias o suicidios, o sea, ¿y quiénes corren más riesgo? Los hombres divorciados o viudos corren más riesgo, más alto riesgo. Entonces, hay que estar cerca de los que queremos, hay que estar presentes, que no nos llene la vida de tanto que hacer en el trabajo y con mis ocupaciones, que entonces ocúpense de los que todavía estén vivos, porque no sabemos cuánto tiempo nos van a estar vivos. Y luego pues vienen, ¿no? Ay, el hubiera, y mejor hay que ocuparnos de los que están todavía vivos y darles su lugar y darles su tiempo. Eso es maravilloso. Entonces hay que preocuparnos por las personas de la tercera edad. Ahora ya para terminar, quiero hablarles un poquito de los tratamientos. Aquí les pongo. Eh, que son las terapias y aquí se las voy a desglosar. Estos son los tipos de tratamientos. En primer lugar, claro, conocemos que existen los medicamentos, ya les hablé de ellos, nos ayudan para generar una función mayor de la serotonina, para que se libere, para que no se recapte, para que esté como más en lo que les decíamos de la afusión de lo que es la sinapsis, ¿no? De los
de las neuronas en el cerebro. Entonces, se utilizan medicamentos, ahora ya saben que van sacando generaciones en generaciones. El típico que se usó por muchísimos años es el que nombro, que es la fluoxetina, que es como, digamos, el más amigable, no es algo, tampoco ocasiona adicción, ¿no? Simplemente ayuda a esta recaptación de la serotonina y bueno, existen más. Esos deben ser medicados por un psiquiatra. Es importante porque ahí ya tenemos que ver con la química cerebral. Yo aquí les haría como énfasis, pondría también la alimentación, vitaminas y omegas. Ahí lo incluiría en el tratamiento. Otro tratamiento es la psicoterapia individual, lo que les decía, el hecho de sentirse escuchados, de compartir las cosas, de sentir que son importantes para alguien, de sacar todo el enojo, la tristeza, los eventos que han pasado y ya sacarlos afuera, decirlos, hablarlos, pues es importante para el paciente. La terapia de grupo, existen lugares donde pues se acompañan, ¿no? Así como Alcohólicos Anónimos o pues son lugares donde se acompañan en grupo y se dan apoyo. Sí, hay lugares, sobre todo es la terapia de grupo se usa mucho más en Estados Unidos que en México. Yo conozco pocos lugares donde sea terapia de grupo, pero en Estados Unidos se usa muchísimo más estas terapias de grupo, son dirigidas por un especialista, hablan, comentan cómo se sienten, cómo han mejorado, ¿sí? Y bueno, es una opción. Y nosotros sabemos, y lo tenemos aquí en CEDECIN, de la estimulación magnética transcraneal. ¿Por qué? Porque la estimulación es mediante impulsos eléctricos a muy baja frecuencia, se les pone el gorrito que tiene un imán, se hacen estos impulsos y entonces se provoca este derrame de la serotonina y dopamina. Por eso es que es un tratamiento de primera mano. Aquí en esta imagen se ve del lado derecho que están colocando, ¿sí? Y del lado izquierdo abajo es otra forma. Nosotros la tenemos aquí. La que tenemos nosotros es un equipo que se llama Pulse, que es una maravilla, y ya nada más se pone el gorrito, no tenemos que estar aplicándola como están ellos. Y el esquío. El esquío es una terapia que le damos a los niños. Aquí en la clínica Dari se la da a todos sus niños, eh, donde tiene ya protocolos. Es un equipo de terapia cuántica que les he hablado a ustedes ya están familiarizados eh, con este equipo y se conecta porque tiene un arnés que se conecta en la cabecita. A los adultos, a algunos les pongo los arneses que van en muñecas y en tobillos, algunos otros solamente el principal. El más importante es el arnés que va en la cabeza y se conecta al esquío y el esquío hace un escaneo. A mí lo que me encanta de este equipo es que me hace una gráfica de las emociones. Esta gráfica de las emociones me indica cómo estoy, qué trabajo el esquío y también una gráfica de mi historia de vida. Eso es impresionante cómo lo hace el esquío y nos va a llevar hasta la causa raíz de muchos de lo que padece el cuerpo. Depresión, ansiedad, artritis, cáncer, fibromialgia, muchas cosas. Y se trabaja el esquío con las causas raíz. No, o sea, aquí en los adultos a mí me encanta hacer, al mismo tiempo que yo aplico el esquío, platicarles qué me va saliendo, pero hacer biodescodificación, soy tanatóloga y logoterapeuta, entonces eh, hacemos o terapia cognitivo-conductual, o sea, según la terapia que se adapte al paciente, según lo que tenga, en este caso, por ejemplo, en depresión vemos la causa raíz y lo platicamos y damos estrategias para mejorar. Simplemente
con que se siente escuchado el paciente y a mí me encanta como ser empática, ¿no? Y tratar con todo el amor al paciente y le aplicamos al mismo tiempo la estimulación magnética y el esquío, que nos habla de la causa raíz. Y el neurofeedback, ¿por qué? Porque acuérdense que hablamos de la química cerebral y la química cerebral va relacionada con la sinapsis y la sinapsis, ¿cómo se lee? A través de la actividad eléctrica. Entonces, si hacemos neurofeedback, vamos a regular esta actividad eléctrica y por lo tanto se va a mejorar también la química. Entonces, aquí los tratamos con terapia individual, del tipo que la necesiten, estimulación magnética transcraneal, el esquío y el neurofeedback. Entonces, si tratamos de esta forma tan eh, completa al paciente, entonces obviamente va a salir rápido. Muchos pacientes me dicen que sienten mejoría desde la primera sesión. El neurofeedback es el más tardado porque estamos haciendo un cambio eléctrico cerebral. La estimulación magnética es instantánea, entonces inmediatamente se empiezan a producir las cascadas de serotonina y dopamina. Y el esquío, que nos habla de todas las emociones y demás, pues obviamente el tratamiento psicológico va a ayudar. Empezamos desde la primera sesión a sentir mejoría, pero obviamente ya en una sesión 20, en una sesión 30, pues ya estamos en un tratamiento avanzado donde ya tiene que haber absoluta mejoría. Entonces, a veces me preguntan cuánto dura el tratamiento. Por ejemplo, en el caso de la depresión, yo puedo decirles que por lo menos son 6 meses. Dependiendo del grado de profundidad de la depresión, es el tiempo de tratamiento. Tengo pacientes que llevan años en tratamiento. A veces les gusta venir algunos cada semana, algunos cada 15 días, otros ya vienen una vez al mes, otros ya se dieron de alta y solo nos buscan cuando sienten algo que está pasando. Entonces, el tratamiento varía de persona a persona en duración, pero esto es como los tratamos. Sí, he sugerido en algunos casos la toma de medicamentos cuando veo ya que es algo como más fuerte y lo normal es que los vitaminemos y les mandemos los omegas. También mando el magnesio que nos ayuda mucho a dormir, ¿sí? Entonces, todo esto yo se los mando porque el esquío además me lee cuáles son las vitaminas, los minerales y todo lo que hace falta, entonces pues les puedo ir diciendo, te falta vitamina B, te falta vitamina A, te falta vitamina D, que falta mucho, sobre todo en las mujeres. Entonces, pues con esto más o menos les concluyo cómo es el tratamiento para la depresión. Y terminamos como siempre donde dice, incluso en los días más oscuros, tu corazón sigue intentando encender la luz y eso también es valentía. Muchas gracias y agradezco muchísimo, muchísimo el que estén aquí, permítanme para dejar de compartir. Listo. El que estén aquí, el que hayan escuchado la plática, espero que les haya parecido interesante. Y gracias a todos que me están mandando corazoncitos, muchas gracias. Gracias, Marco, Jos, Jen, muchas gracias. No sé si quieren, es momento de abrir el micrófono para quien guste escuchar, para quien quiera dar su opinión o su comentario o platicarnos algo. Estamos ahora, es momento, así que quien guste. Muchas gracias, Ana Lau. Buenas noches. Buenas Muchísimas noches. gracias. De verdad estuvo excelente. De veras, con un gran aprendizaje. Te lo agradezco muchísimo y que Dios te siga bendiciendo. Gracias, Ale, qué bueno que estés aquí, que les guste y que para que lo puedan compartir y sobre todo tengan más información, porque yo creo que estando más informados podemos atendernos mejor todos. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Ale. ¿Alguien más?
Gracias, me identifiqué con las palpitaciones, me dice Lupita, con la pérdida de mi mamá, pero fue parte del trance. Afortunadamente he aprendido a vivir sin su presencia terrenal. Efectivamente, Lupita, cuando vivimos pérdidas tan fuertes, pues tenemos que irnos adaptando y acostumbrando. Es lo que yo les digo, es como colocar en nuestro corazón a ese ser que ya se fue, pero de otra manera y sentirlo siempre con nosotros, pero cuesta trabajo. Entonces, efectivamente, ahí es donde podemos sentir lo que siente una persona cuando tiene depresión. Entonces, gracias, Lupita, muchas gracias. ¿Alguien más que guste platicar o dar su opinión? Bueno, pues agradezco muchísimo a todos su presencia y Jen, gracias, Jen. Sí, puedes platicar, Jen, sí, levantaste tu mano. Jenny, ¿quieres, si abres tu micrófono? Ah, es que vi la mano levantadita de Jenny. No. No. Ay, Dios, dice, gracias, Ana. Me declaro fan de todo lo que nos compartes. Ay, muchas gracias. Me da muchísimo gusto, Jos, y que participes y gracias. Qué bueno que te guste lo que compartimos. Ya sabes que estoy siempre a sus órdenes y aquí. Los quiero mucho. Jen, no te escuchamos. Si abres tu micrófono, por favor, porque dice, yo quiero darles las gracias por la plática, dice Jenny, la mamá de Mía. No, al contrario, qué lástima que no pudiste abrir tu micrófono, Jenny, pero ya sabes, dice, no sabía que tenía depresión. Pues sí, gracias a Dios ya te estás atendiendo, ya estamos, te veo mejor. Y bueno, qué bueno que entraste a la plática para que también sensibilizarte con esto que sentías, ¿no? Y que gracias a Dios ya te estás atendiendo y que vas a salir de esto, vas a ver que vas a estar muy bien. Gracias, Jenny. Muy bien, chicos, pues con esto ya damos por terminada la plática. Recuerden gracias a ti, Jenny, que se grabó. Yareli, gracias también a ti, bendiciones. Mi pacientita que va muy bien, eso me da muchísimo gusto. Y nos vemos dentro de 15 días. Vamos a hacer la siguiente y luego vamos a tener un descanso de vacaciones. Nosotros aquí en la clínica vamos a seguir trabajando, solo vamos a descansar la última semana del año, pero nosotros seguimos trabajando, pero para los talleres, las clases que estoy dando los miércoles, voy a dar una en diciembre y luego retomamos en enero. Entonces, les pido también, sugiéranme qué tema les interesaría, estoy abierta, yo he estado escogiendo los temas, pero estoy muy abierta para que ustedes me sugieran. Les mando un abrazo muy, muy grande a todos y muchas gracias. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por estar aquí y por poder compartir todo esto que estamos aprendiendo todos. Que estén muy bien. Buenas noches a todos. Bye bye.